Bueno, ahora vamos a continuar resolviendo lo que son ejercicios en movimientos en 2D, en la cual tenemos las mismas fórmulas de los movimientos verticales y adicionalmente a esto tenemos lo que es el tiempo de vuelo, altura máxima y tenemos un alcance. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice, desde lo alto de un cerro que está a 40 metros de altura, Martín patea horizontalmente un balón con una velocidad de 30 metros sobre segundos. Calcular A. El tiempo que tardará el balón en llegar al piso. B, la distancia que recorre el balón desde que es pateado. Y C, la velocidad final. Eh, bueno, ya hemos sacado en este caso nuestros datos, lo cual es, tenemos una altura que es de 40 metros, una velocidad en Y que será de 0 metros sobre segundo, ya que estamos trabajando en nuestro eje X, y la velocidad en X será de 30 metros sobre segundo. Adicionalmente tenemos las incógnitas que necesitamos lo que es el tiempo, hallar la distancia y nuestra velocidad final, que será tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Bueno, seguidamente vamos a seguir con la resolución y vamos a utilizar lo que es la fórmula de la altura. Entonces, lo que nos dice que tenemos aquí una velocidad inicial de 0, ya que estamos en nuestro eje X en el cual se aplica lo que es el MRU. Entonces, haciendo esto tenemos velocidad inicial 0, que será por el tiempo, nos quedará 0 y simplemente nos quedará lo que es más un medio por la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Una vez hecho esto vamos a poner los valores, que es un medio por la gravedad de 9,8 y esto por el tiempo al cuadrado. Medio por la gravedad es 9,8 por el tiempo al cuadrado. Ya. Seguidamente vamos a seguir lo que es con los despejes, el cual nos quedará el tiempo al cuadrado, que es igual a, como esto está dividiendo, pasa a multiplicar, que sería 2, acá tendríamos 2 por la altura, y en este caso como la gravedad está multiplicando pasa a dividir, sería 9,8. Ahí tendríamos despejado nuestro tiempo. Tiempo es igual a 2 por altura sobre 9,8. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la raíz. Vamos en raíces. Tiempo es igual a la raíz de 2 por la altura, que ya tenemos ese dato conocido que es 40 metros. 2 por 40 y esto dividido para 9,8. Y esto nos dará un resultado de 2 por 40 dividido para 9,8. Nos da un resultado de, redondeando, de 2,86. Tenemos un resultado de 2,86 segundos, que es, el tiempo que va a tardar en llegar el balón al piso. Entonces ponemos respuesta. El tiempo que tardará el balón al llegar al piso será de 2,86 segundos. 86 segundos. Seguidamente nos dice calcular lo que es la distancia, literal B.
En este caso ocuparemos la fórmula que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad, vamos a ocupar esto. Nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Ocupamos esta fórmula ya que estamos trabajando en nuestro eje X. Entonces, despejando de esto nos quedará la distancia, que es igual a la velocidad por el tiempo. Velocidad por el tiempo. Y reemplazamos. Tenemos una velocidad de 30 metros sobre segundo en el eje X por el tiempo que ya sacamos en este momento, que es 2,86. Entonces la distancia nos quedará de 30 por 2,86. Tendremos un valor de 85,8 metros. 85,8 metros. Y ahora aplicamos la respuesta. Que nos dice la distancia que recorre el balón. La distancia que recorre el balón desde que es pateado. Pongámosle la distancia que recorre al ser pateado será de 85,8 metros. Y finalmente también nos dice calcular la velocidad final. Bueno, en este caso vamos a ocupar tanto la velocidad final en el eje X como en nuestro eje Y. Y para ello necesitamos lo que es la velocidad. La velocidad final que vamos a calcular es el vector resultante de la velocidad horizontal, que es en nuestro eje X, horizontal, la velocidad final horizontal y la velocidad final vertical en nuestro eje Y. Ya. Bueno, en nuestro eje X la velocidad horizontal será constante. Horizontal es constante. Entonces esto será de 30 metros sobre segundo. Mientras que no tenemos la velocidad final en el eje Y, ya que ahora tendremos que calcularla. La velocidad final. Y para calcular esa velocidad final podemos ocupar esta fórmula. Entonces, la velocidad final aquí sería ecuación. Sería la velocidad final en Y. Entonces tendremos que nuestra velocidad inicial en el eje X es 0. Esto de aquí se va a hacer 0, entonces pues nos quedará la gravedad por el tiempo. Y ahora vamos a reemplazar los datos, que es 9,8 por el tiempo que ya calculamos, que es 2,86, es un tiempo aproximado de 2,86. Nuestra velocidad final será 9,8 por 2,86. Será 28,5
0,28, pero redondeando nos quedará 28,03. Esta será nuestra velocidad final. Y ahora pasa en el eje de la Y. Ahora para sacar la velocidad final con que la pelota llega al suelo, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Que nos dice que la magnitud de la velocidad final se calcula mediante el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Y como el teorema de Pitágoras es c cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado, en nuestro caso vamos a utilizar las velocidades. En este caso, como necesitamos calcular la velocidad final, cambiamos velocidad final es igual a la raíz. Lo vamos a hacer de una manera ya más directa. Raíz, ya que será la raíz de la velocidad. De la velocidad en el eje x al cuadrado más la velocidad, pero en este caso ocuparemos en el eje y al cuadrado. Y como ya tenemos las diferentes velocidades, simplemente vamos a reemplazar. Nuestra velocidad final en el eje x será de 30 al cuadrado. Aquí la tenemos, que es 30 al cuadrado más la velocidad final en el eje y, que es 28,03. 28,03, lo que nos da un valor de, sacamos la raíz de 30 al cuadrado más 28,03 al cuadrado. Esto nos da un valor de, redondeado, de 41,06 metros sobre segundo. Entonces, vamos a copiar la respuesta. Pondremos que necesitamos la velocidad final. Que la velocidad final con que llega el balón al piso, la velocidad final será de 41,06 metros sobre segundos. Y así nos quedaría nuestro ejercicio.